Parece ser que aún no se ha podido comprobar si Moisés era lo que dice la Biblia, o si era realmente el hijo de una princesa egipcia hermana de Ramsés II. Su nombre significa extraído de las aguas, en el simbolismo bíblico. Y como la Biblia, en gran parte, está formada por relatos simbólicos destinados a proteger la gran verdad contra las interpretaciones erróneas de aquellos que no tengan la madurez necesaria para ponerla en práctica, es muy posible que todo el relato bíblico respecto a su renacimiento hebreo y su adopción por la princesa sea también simbólico y no histórico. En todo caso, la verdad de su precedencia no afecta lo que él enseñó. Moisés sí fue un gran iluminado, un gran maestro de la verdad metafísica, que no solamente libertó al pueblo hebreo de la esclavitud y las condiciones infrahumanas en que se hallaban, sino que también enseñó a muchas tribus errantes que se fueron agregando a sus grupos en el desierto. Y por esta razón fue que tantas razas distintas, descendidas de aquellas tribus, adquirieron el culto monoteísta a un solo Dios, conservándolo hasta hoy. Tal abigarramiento de gentes, algunos totalmente primitivos, que no sabían respetar lo ajeno, que mataban a otros porque les molestaba, que dejaban perecer de mengua a los ancianos porque representaban cada uno una boca más, para quienes una mujer no era sino una hembra perteneciente a todos, y otros no tan primitivos como los judíos, que habían vivido esclavos de los egipcios, pero que no habían conocido otra cosa que el trabajo de sol a sol, sin tregua ni descanso, ni la convivencia con los idólatras. Habían adoptado estas creencias y olvidado el culto de sus antepasados. Obligó a Moisés a formar un código de leyes, simple, escueto, al nivel mental de todos, expresadas en lenguaje casi infantil, pero no castigos durísimos por cada infracción, y basadas en las amenazas y el terror, ya que esta es la única forma de domar a una bestia salvaje. Moisés había sido educado en el templo de Heliópolis, que era, como quien dice, una universidad. Allí se enseñaba lo que llamaban geometría en aquel entonces, y que incluía no solamente las matemáticas, sino la metafísica, la astrología, la numerología, significado de los números y un simbolismo simple que usaban los de aquellos tiempos para dejar registrada su sabiduría, al servicio de las generaciones futuras a medida que evolucionaran. El primer aspecto de esta simbología era sencillo, se refiere a la vida y mundo de los humanos. El segundo aspecto es metafísico, trata la misma condición, pero en el plano mental. El tercero es jeroglífico, por lo que trata en el plano espiritual, y este último aspecto es tan profundo que se dice no ser inteligible sino para los espíritus puros. Y aquí está nuestra primera exposición de principios de correspondencia que dice: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Abajo significa en el plano material, en las condiciones humanas, en lo visible. Arriba se refiere a lo invisible, a lo mental y por supuesto a lo abstracto espiritual. Lo que dice el principio de correspondencia es que las leyes, todas, actúan en todos los planos, y que las condiciones en un plano se repiten en un plano superior como también en el plano inferior. Esto lo irás viendo claro de aquí en adelante. Así elaboró Moisés sus 10 mandamientos, o Sefer Bereshit, como se llama este código de leyes en idioma hebreo, para que la humanidad, a medida que fuera evolucionando y despertando, se fuera iniciando en la enseñanza superior. Y la siguiente interpretación no es un invento de ningún hombre,
fue dejada en claves conocidas por los muy adelantados, pero mantenidas ocultas a través de los milenios. Como verás luego, ya la humanidad aprendió la primera lección, o sea, aprendió a obedecer la ley en su primer aspecto. La mayoría es adulta, mental y moralmente. Hay un gran sector de la humanidad que ya está protestando en su interior por las contradicciones que hay entre el dogma y el sentido común. Y esta es la señal que indica el momento de dar el paso hacia adelante. La mayoría, pues, comienza a razonar en la escala alta. En síntesis, los 10 mandamientos dicen: 1. No hay sino un Dios. 2. No fabricarás imágenes, no las adorarás ni les rendirás culto. 3. No tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios. 4. Acuérdate de santificar el día séptimo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No levantarás falso testimonio. 10. No codiciarás. Este grupo de leyes se divide en 2 grupos. 8 mandamientos aparentan ser prohibiciones y comienzan con la palabra no. Estos son los números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Los números 4 y 5 son recomendaciones. A primera vista, el ser humano que aún no ha aprendido a razonar en el plano mental espiritual, los entiende como prohibiciones o normas de conducta. Esto era necesario para que la gran mayoría de la humanidad recibiera la noticia y luego se acostumbrara a no matar, no robar, no mentir, no codiciar, a pensar en el prójimo y a la idea de un solo Dios. En tiempos de Moisés, la población del mundo se hallaba reducida a un número y a un sector de la tierra relativamente muy pequeños. Sin embargo, en esas áreas y ese número pequeños, la gran mayoría era totalmente ignorante, y el resto menos ignorante. Solo contaban con algunos realmente adelantados o educados. A la gran masa humana de hoy le ha costado tremendos golpes y porrazos individuales y colectivos aprender a comportarse habitualmente de acuerdo con las reglas de ética sentadas por Moisés, y aún visto por encima diríamos que no es así. Diríamos que la humanidad sigue matando, robando y mintiendo como si tal cosa, pero esto no es la verdad. No es verdad con respecto a la gran mayoría, que desea la libertad de adorar al Dios único como a ella mejor le plazca. La gran mayoría ya no roba, ni mata. La gran mayoría ama y cuida a sus ancianos. Y finalmente, la tierra entera conoce y cumple la recomendación de descansar un día por semana, el domingo. Es la minoría la que rompe las leyes terrenas. Es una minoría muy reducida la que vive en las cárceles. Es la minoría la que desconoce a Dios. Y finalmente, si aún existen humanos que ignoran que hay una cosa llamada la ley para castigar al que se comporte mal, esos son la gran excepción que comprueba el adelanto de la mayoría. Ha llegado, pues, el momento merecido ya por una gran mayoría humana de dar el próximo paso adelante, o sea, de recibir y comprender el segundo aspecto de la trilogía simbólica ya mencionada.
el que trata del plano mental. Por el tercer aspecto, el jeroglífico. No lo comprenderemos hasta que seamos limpios de todo error, cuando se nos pueda catalogar de espíritus puros. Una vez que hayamos aprendido a amarnos los unos a los otros. Y vamos al grano. Los 3 primeros mandamientos exponen el principio de mentalismo, ya tratado anteriormente, de manera que no los vamos a desentrañar sino al final. Después de exponer lo que encierran los mandamientos números 6, 8, 9 y 10. No matarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios y no codiciarás, respectivamente. Para principiar a poner en claro el vocablo no. No tiene la misma intención de aquellos afiches que nos colocan en puntos determinados de las ciudades y que dicen: no tirar basura, no pise el césped. Estos son aspectos que la ciudadanía puede cometer, pero que no debe, y así se le ordena a la autoridad. El no de los mandamientos significa no puedes, por más que lo intentes, que es inútil y absurdo que sigas creyendo que lo puedes hacer porque no lo lograrás. Mi maestro decía que el no del Pentateuco equivale en el idioma de hoy a que alguien dijera: no atravesarás a nado el océano Atlántico. ¿Por qué? Porque ya sabes que no lo puedes intentar siquiera, no posees la fuerza. No matarás. El cuerpo material no tiene voluntad propia. No puede oponerse ni mandar. La vida está en el espíritu, en el alma, en el yo superior. Al abandonar el cuerpo de carne y hueso, solo queda la masa inerte sin la vida. De manera que podrías encajar un puñal en el cuerpo de fulano. Podrías echar cianuro en el café de sutano. Podrían sus cuerpos dejar de existir en el plano terreno, pero ellos continuarán llenos de vida y conscientes en el plano que sigue. Y lo único que habrías logrado es hacer que la ley del ritmo, al devolverse, te golpee a ti. Morirás por mano de otro o por accidente. Los conocidos dichos de ojo por ojo, diente por diente, de la Biblia, y el popular: el que a hierro mata, a hierro muere, no son mitos, solo que no es Dios quien castiga, como se cree, sino sus leyes, su principio regido en todo el universo y en todos los planos, tanto para retribuir el bien como para cobrar el mal. No en vano se dice que el orden es la primera ley del cielo. Y Jesús dijo: hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Ahora verás mejor lo dicho referente a que ningún mal te puede venir de afuera. Nadie puede hacerte un daño si en tu récord no aparece que te hayas hecho un daño similar a otro. Nadie puede matar tu reputación, ni tu negocio, ni tu felicidad, ni tu hogar, ni ninguna otra pertenencia tuya. Ni tú puedes matar nada de eso en otro. Ni existen accidentes ni casualidades. Las grandes leyes te protegen. Ya la gran mayoría se siente incapaz de asesinar al prójimo. Ya es mucho. Pero ahora viene el segundo aspecto del mandamiento a decirnos que es inútil intentar dañar a otro o a sus pertenencias por medio de la calumnia, el chisme, la mentira o el truco. Y que lo único que se logra con eso es que la ley devuelva idéntico mal al que lo intenta. El boomerang regresa inevitablemente hacia el punto en el que fue lanzado. Y ahora, con respecto a darle muerte a un insecto o a un animal, el sentido común es la forma de expresarse la sabiduría divina a través del hombre. Apréndete esta máxima de memoria. Repítela y recuérdala cada vez que te enfrentes a una circunstancia dudosa.
Detente ahora y repítela hasta que la aprendas. Somos los hermanos mayores de toda manifestación de la vida inferior a la nuestra. La vida es toda una sola, expresándose a través de todo lo que ella pueda animar. Los insectos, las aves y los animales son seres humanos en potencia. Están en etapas muy tempranas de su evolución y algún día, después de muchos milenios adquiriendo sustancias y materiales, experiencias y prácticas, elevándose de forma en forma, de reino en reino, llegarán a condensar todo eso en la forma exterior de un ser humano. Casi nunca se retrocede, es decir, que se puede estacionar y retardar, desviar y optar por un camino distinto, pero el ejemplo de no retroceder jamás lo da nuestra Tierra. Ella jamás vuelve sobre sus pasos. Empleó millones de años en transformarse de nebulosa de planeta y de allí en producir seres vivientes. El día jamás se devuelve de las 7 de la noche a las 12 del mediodía del mismo día. El hombre no puede destruir su esencia para renacer en un animal. Sabiendo todo esto, al contemplar un animalito viviente, debe darnos una compasión muy grande pensar el trabajo que está haciendo y que le está costando aprender a movilizarse, a adaptarse y manejarse en su mundito de una dimensión, y que al destriparlo con el pie, estamos cortando en seco su minúscula, aunque valiosa experiencia. Esto lo aprenderás mejor en el principio de vibración. Pero, y es un pero muy grande, la sabiduría divina, a través del sentido común, nos convierte en jueces aun siendo los hermanos mayores. Vamos a decir que un día en nuestra casa limpia, ordenada y yaceada, aparece una cucaracha o una chinche. Estoy cansada de verte dar el salto con el zapato en la mano. Y crash, pereció la pobre. Y ahora me dirás, ¿pero cómo? ¿Voy a dejar que se llene mi casa de esos animales? No, en absoluto. No puedes ni debes permitir que permanezca ni un segundo más bajo tu mismo lecho. Tú, en tu carácter de hermano mayor, tienes el deber de vigilar, de enseñar, de corregir y de frenar a tus hermanos menores. No puedes permitirles que aumenten indebidamente, ni que se introduzcan en donde no pertenecen. Tampoco debes permitir que otro, ni siquiera un animalito irracional, abuse de ti. Si lo permites, haces mal, pero para eso tienes la mente que esos seres no tienen aún. Y por eso dijo Moisés en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Fíjate que esto último lo dice 3 veces. Cuando la Biblia repite 3 veces, significa que la frase tiene idéntico significado en los 3 planos. En otras palabras, que no ha de buscársele interpretación metafísica o jeroglífica, que ella expresa una verdad eterna y fundamental. Ahora, los animales o seres irracionales no tienen un espíritu, digamos, individual. Tienen lo que llamamos espíritu grupo. O sea, que el gran conjunto de cada especie forma un espíritu, o tal vez no sea sino una partícula de un espíritu. Eso no lo puedo conocer. No he llegado a esas alturas. Lo cierto es que ellos, los seres irracionales, actúan en grupo y por líneas ya determinadas de acción. Por ejemplo, las abejas. Un tipo de abeja obedece al instinto de construir paneles de cera, otro al instinto de atender a la reina, y así sucesivamente. Son acciones automáticas. Ellas individualmente no piensan,
piensa por ella el gran conjunto que forma una mente y las guía por medio del instinto. Podríamos decir, empleando la ley de correspondencia, veamos cómo corresponde esa actuación mecánica de las abejas a una situación similar en el reino humano. En la construcción de un edificio, por ejemplo, hay los muchachos cargadores de agua, hay albañiles que pegan ladrillos, hay carpinteros que hacen las puertas, hay los obreros especializados en molduras, pinturas, adornos, y todos trabajan casi mecánicamente, cada uno en su línea determinada, todos cumpliendo algo que está en la mente del arquitecto. En el hombre, ¿qué corresponde? Los pies hacen el trabajo automático de caminar, las manos de maniobrar, los ojos de mirar, los oídos de escuchar, etc. Y todo obedece al impulso que envía la mente a través de las líneas que llamamos nervios en el hombre. Sabiendo esto, cuando encuentras un insecto fuera de lugar, frena tu primer impulso de aniquilarlo. El espíritu de su grupo está a tu misma altura mental. Forma parte de la mente universal. Lo contactas al dirigir tu mente hacia él. Simplemente dile: aquí hay una célula tuya que se encuentra fuera de su ambiente. No es armoniosa mi ambiente. Dios es armonía perfecta. Llévatela. Sentirás una gran emoción al ver que el insecto se detiene inmóvil, como recibiendo la onda, y al minuto corre y desaparece. No lo volverás a ver. Y en el caso de que tu propia conciencia no está aún segura de la verdad que te acabo de enseñar, bien sea porque sientes dudas del resultado o que hagas el tratamiento con demasiada violencia y ves que el animal continúa molestándote, dale 3 chances. Dile al espíritu grupo: si no te lo llevas pronto, voy a tener que matarlo. Generalmente no te verás en el caso de matarlo. En muy pocos casos se resiste a irse. Solo cuando él mismo está buscando la muerte, porque ya ha vivido su vida, y en ese caso, cuando te lo indique tu sentido común, que es la sabiduría divina en ti, mátalo con un golpe fuerte y seco. No lo dejes a medio vivir agonizando, y sin violencia de tu ánimo, sin rabia ni disgusto, dile: que evoluciones en mejor especie. Todo depende de la intención y el pensamiento con que se ejecute. Hay sectas y órdenes de las que se dicen ocultistas, que no comen carne. Alegan que las vibraciones de dolor del animal, al ser matado, contaminan el alma humana. Alegan también que las vibraciones de la especie inferior degradan el ser. El Maestro Jesús negó esta creencia cuando dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que sale de su boca, del corazón procede. Ya conociste la explicación de esta lección en el capítulo La Palabra, y de acuerdo con Moisés repetimos: nadie ni nada puede dañarnos de afuera, a menos que lo hayamos merecido, a menos que lo aceptemos por creer que sí es posible. Pero cuando conocemos esta verdad y la recordamos siempre, nada ni nadie puede causarnos daño alguno. El gusto por comer carne o la necesidad de carne como alimento solo significa que el individuo aún conserva una cantidad de su naturaleza animal carnívoro. ¿Se entiende? No ha llegado aún el punto en el que sus células pueden prescindir del alimento ingerido del exterior. Eso es todo, porque al limitarse obligatoriamente a comer frutas y verduras no es una prueba de elevación espiritual, ya que la vaca y el caballo no comen sino hierba y granos. Nada más entrar a estudiar metafísica o enseñanza superior, comienzan a limpiarse las células del cuerpo por el hecho de que empiezas a vivir en un mundo mental espiritual y de acuerdo con el principio de correspondencia. Como es abajo, es arriba. Como es arriba, es abajo. Todo el ser evoluciona a la vez.
El estudiante nota, tarde o temprano, que comienza a no necesitar la carne como alimento y llega a aborrecerla sin que nada ni nadie lo fuerce a ello. Algo muy importante, cuando estudies el principio de vibración, podrás comprobar la verdad científica según la cual es imposible que una vibración de menor frecuencia pueda dominar a una de mayor frecuencia. El animal vibra en un plano inferior al hombre. ¿Cómo podrá jamás afectar a éste? Únicamente bajo una condición: que el hombre esté ignorante del principio de vibración y haga posible ser afectado por las vibraciones del animal. Al creerlo, lo está aceptando y por lo tanto sometiéndose a una ley inferior a él. Por esta misma razón es por lo que no se puede matar. La vida es positiva, la muerte es negativa, o sea, es la negación de la vida. La vida es indestructible. No puedes matar por más que lo intentes. No robarás. Ya conoces el segundo aspecto, metafísico o superior de este mandamiento. No puedes robar. No podrás jamás. No lo intentes. No te molestes en soñarlo siquiera. Es imposible. Nadie te puede quitar algo que te pertenece. Podrán intentarlo. Podrán llegar a sustraer de tu persona o de tu casa algún objeto. Y mientras ignoras la ley y por lo tanto crees que te pueden robar, el objeto puede quedar perdido para ti. Pero una vez que conoces la ley, la recuerdas y repites su verdad, nunca más te robarán. Y nunca más se te podrá perder ni extraviar nada. Compruébalo la próxima vez que no encuentres algo que crees perdido. Es de las lecciones más fáciles de aprender. Tu cuerpo de hoy contiene todas las sustancias primitivas de nuestro planeta: tierra, agua y aire. Además de estos se desprenden todas las sustancias, todos los elementos. Tienes en tu haber todo lo que acumulaste de experiencias y conocimientos en tus miles y miles de años viviendo bajo una u otra. Pero lo primero que aprendiste fue a comer y a buscar comida, cuando fuiste una larva en el agua. Cuando después de muchos cambios llegaste a ser hormiga, obedeciste instintivamente, por el impulso de tu espíritu grupo, a mover tus patitas para caminar sobre la tierra. El comer, el digerir y el movimiento de tus miembros se hicieron derechos adquiridos. Ya no pudiste ni podrás jamás perder esas habilidades. Cada conocimiento o habilidad que se adquiere da automáticamente el derecho de ocupar un lugar más adelantado que el anterior. Ahora ves por qué no se puede retrogradar a un lugar inferior. ¿Cómo? Si es la ley de la evolución, además de la ley de atracción, que hace que todo atraiga su igual y rechace su opuesto. Esto forma parte del principio de polaridad, que es inquebrantable como todos los principios. A pesar de que, al iniciarse en una nueva vida, hay que aprender de nuevo lo que ya se ha adquirido en las anteriores, como caminar, hablar, comer, etc. Esto es aparente nada más. Lo que ocurre en realidad es que el ser tiene que recordar, no reaprender, pues el niño come, digiere, se mueve, llora, ríe, ve, oye, le circula la sangre, entre otros. Todo porque ya lo tiene en el subconsciente. Los talentos, el genio, el muchacho que es muy perezoso para estudiar todas las habilidades, son pruebas de que se han hecho ya en vidas anteriores y le son mucho más fáciles que a otros que las intentan por primera vez. Pero el muchacho inteligente, perezoso para los estudios, solo está manifestando que le aburre tener que volver a recorrer lo que ya recorrió en una vida o varias vidas anteriores. No hay que preocuparse por eso.
hay que dejarlo allí para que recuerde lo que tiene almacenado en el subconsciente. Generalmente ocurre que en el momento de los exámenes le surge al chico lo necesario para pasar tranquilamente, y a la par de los demás que se han matado estudiando durante todo el año. Esto confunde a los padres y maestros, pero es una prueba a favor de la teoría de la reencarnación. La reencarnación sí existe, pero no es obligatoria. El libre albedrío existe para todo y en todo. Así como la tierra, cada individuo aprovecha o desperdicia las oportunidades de acuerdo con su carácter o deseo en el plano astral, el reino de las almas o espíritus desencarnados. Cada uno es libre de aprovechar o no este recurso que se ofrece para adelantar. Así como los humanos son libres de escoger una profesión o una línea de estudios, esforzarse para su propio desarrollo o simplemente vivir sin propósito o ambición, así las almas son libres de regresar al plano terrestre para dar otro paso adelante, para adquirir nuevas experiencias, para pagar cuentas pendientes, llamadas karmas, o para cobrar bienes merecidos, o si les place la vida que están llevando, pueden permanecer en ella todo el tiempo que les convenga. Nadie les obliga, solo que al fin y al cabo, el adelanto y bienestar ajeno las induce a desearlo para ellas también, y la moneda con que esto se compra es el esfuerzo, el conocimiento y la experiencia, las cuales se adquieren en la vida activa de la tierra. Cada conocimiento y cada experiencia quedan para siempre como posesiones adquiridas, compradas y pagadas. Estas posesiones decimos que son adquiridas por derecho de conciencia y no pueden ni perderse ni ser robadas. Nadie puede quitarle a otro la inteligencia, el talento, las facultades y los conocimientos. Pero lo que es más extraordinario aún es que, como cada adquisición es hecha a través de experiencia, y esa experiencia es acompañada por objetos, instrumentos, muebles, dinero, propiedades, etc., todo lo que se ha usado en la vida, en una experiencia, todo lo que se ha aprendido a usar, pues la cama, la mesa, los cubiertos, la vajilla, la ropa, las joyas, el dinero, todo hasta una caja de fósforos, quedan en esencia o como negativos de fotografías grabadas y archivadas en nuestro haber individual, por derecho de conciencia. Y estas propiedades o posesiones las traemos junto con nosotros en cada reencarnación. Ellas aparecen en nuestras vidas, quierase o no, y esto es lo que hace que algunas personas nazcan en la opulencia y otras en la miseria. Se nace donde se ha merecido nacer por derecho de conciencia. La ley se encarga de atraer a cada cual a su esfera, a su sitio propio. No hay injusticia en el plano de la verdad. A esta ley se refirió el Maestro Jesús cuando dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones hurtan ni minan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón». Mateo 6:19-21. Pero claro está que, como todas las máximas bíblicas, esta también tiene 3 grados de significación. El primero material, el segundo mental y el tercero espiritual. Como se verá, por todo lo dicho, no hay por qué vivir temerosos de los ladrones. Si hasta ahora has vivido temblando porque te pueden robar tus posesiones, porque en tu casa entren ladrones de noche o cuando te ausentes de tu casa, porque alguien te cobre de más en los comercios, porque has creído en estafas y estafadores, ya puedes vivir en paz. Nadie puede quitarte ni un alfiler que te pertenezca por derecho de conciencia. Pues, si lo posees, es porque lo mereciste en vidas remotas. Y, si se comete el intento contra ti, si por tu propio temor que pueda persistir mientras adquieres la práctica de la nueva conciencia, alguien te roba
o pierdes algún objeto, pronuncia inmediatamente la verdad. Nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Mantente tranquilo, no lo pienses más, y verás cómo encuentras tu posesión. Alguien te la devuelve, alguien te regala una igual, o encuentras una semejante. Todo tu haber está en tu archivo mental como el original de un documento, reproduciendo una copia en el exterior. No se puede separar de ti. No robarás. No lo podrás ni siquiera intentar. No creas ciegamente nada de lo que acabas de leer. Compruébalo tú mismo primero. Por sus frutos los conoceréis. No levantarás falso testimonio. Muchas personas se extrañan de que Moisés no le haya dedicado un lugar aparte a la mentira entre los 10 mandamientos, y piensan que debería haber un 11º que diga, no mentirás. Luego se satisfacen con pensar que tal vez la mentira está incluida en este 9º mandamiento. Lo que ocurre es que la mentira fue incluida y tratada extensamente en los mandamientos número 1, 2 y 3, como lo veremos más adelante, y que no solamente la mentira fue descalificada por Moisés como careciendo de importancia, sino que integró el Sefer Bereshit. Es una exposición metafísica de la verdad y una acusación contra la apariencia y las falsas creencias que va acumulando la humanidad. ¿Será por falta de una ordenanza específica en este código de comportamiento por lo que los humanos continúan mintiendo a su conveniencia y antojo? Ahora es que van a saber lo que están haciendo. No levantarás falsos testimonios. Se refiere directamente a la palabra hablada. No podrás jamás establecer una falsedad, no solamente porque la verdad gritará y desvirtuará lo falso, sino porque la ley devuelve la treta y destrozará al que trate de levantarla. En tiempo de elecciones vemos cómo los partidos tratan por todos los medios de desacreditarse unos a otros, lanzando calumnias, falsos testimonios e infamias. El ganador entra a gobernar seguro de que ha derrotado al otro. Lo que ha hecho es acumular testimonios de su propia falsedad. Por sus frutos los conoceréis, o como dijo Emerson, lo que eres grita tan fuerte que no oigo lo que me dices. Pues lo que dice el mandamiento es que tu propio concepto es lo que ves. Si lo que ves lo encuentras bonito, es porque tu mirada refleja la limpieza, la pureza y la verdad de tu alma. Si lo que ves lo declaras feo, las palabras traducen y delatan tu propia falsedad. No levantarás falso testimonio. No lo podrás por más que lo intentes, ya que estarás mencionándote a ti mismo y no al vecino. En la primera parte aprendiste que el yo verdadero es perfecto, es bello con todas las virtudes y belleza de su creador, ya que fue creado por, con y la propia esencia del Padre. También aprendiste que ese yo es la verdad, mi verdad, tu verdad y la de todos. Y si estamos manifestando todo lo contrario, significa que aún no conocemos nuestro propio poder creador, que es el pensamiento. Lo que pensamos se manifiesta en el exterior, y al aprender a pensar se empieza a corregir la prueba exterior. Nuestra ignorancia no es prueba de que el Padre no ha sabido educarnos. Es prueba únicamente de que aún somos niños en el hogar de ese Padre. Si tú le entregas a tu hijo una bola de barro para que haga con ella muñequitos, no esperarás que produzca una obra de arte. No, pero poco a poco irá aprendiendo. ¿No es así? Tú ahora estás aprendiendo que tienes una serie de errores mentales. Lo que te ocurre en la vida y en tu cuerpo es el resultado de una serie, o sea, que tu mundo interior y exterior
son el espejo que refleja el estado de tu mente y tu alma. Y no te puede suceder nada diferente a lo que tu mente proyecta. Si lo quieres ver diferente, tienes que cambiar tus ideas y tu modo de pensar. El principio de correspondencia así lo dice: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. O sea, que lo que te ocurre en el plano terreno te indica cómo anda tu plano mental. También ya aprendiste la verdad, y que comparando lo que ves con esa verdad, sabrás si lo que estás creando, proyectando tu pensamiento, es la verdad y el bien, o si es un falso testimonio. Sabes ya que, con reconocer la diferencia, el falso testimonio comienza a transformarse. Con pensar y declarar la verdad, verás borrarse la mentira como por magia, pues no tiene otro poder ni vida propia otra que la que tu creencia y tu pensamiento le dan. Conocer la verdad y ella os hará libres, dijo Jesús. La verdad es que tú, yo, es perfecto como toda creación del Padre. Es hijo de Dios. Si tú te consideras feo, malo, pecador, defectuoso, culpable, lo manifiestas. Pero esos falsos testimonios, y al comprenderlo, negarlo rotundamente y afirmar la verdad de tu ser, comienzas a manifestarla y a ver el falso testimonio en ti y en todo lo que te ocurre y que te rodea. Ese falso testimonio, como toda mentira, se cura con la verdad. Es decir, que es falso y que no puede afectar ni atacar la verdad, por más que se intente. Cuando las iglesias hablan de ofender a Dios, es hasta risible. A Dios no le puede ofender nada ni nadie. Se puede intentar, pero sin el más leve resultado. A un principio no lo puede quebrantar nada. Además, equivaldría a que el rasguño infinitesimal que una hormiga hace al trepar por una montaña pudiera causarle dolor a la montaña. No codiciarás. Cuando una idea se desprende de la mente divina, ya contiene en sí todo lo que puede ser necesario para su desarrollo. No se concibe que Dios sea capaz de idear algo y mandárnoslo incompleto, para que nos desvanemos los sesos y nos volvamos locos buscando una solución que solo Él conoce. Eso será propio de un crucigrama hecho especialmente para matar el tiempo, pero jamás de la infinita sabiduría, amor y justicia, tratándose muy especialmente de la evolución de una vida que Él mismo ha ocasionado. El universo está basado en el orden. La armonía perfecta entre todas sus partes es comparable a la simple vista del Sol y la Tierra girando para recibir toda ella el beneficio que Él dispensa. Cuando se adquiere este conocimiento, ya jamás vuelve a faltar nada que sea necesario. Cuando a ti te sobra algo, es porque hay otro que le está necesitando. La naturaleza detesta el vacío. El propio aire, el espacio, está pleno de átomos de todas las especies esperando la oportunidad de formar algo en el momento oportuno. La vida vive buscando la oportunidad de animar. Ese es su cometido, y ella no desperdicia una rendija favorable para introducirse. Deja un topecito de tierra en cualquier lugar que pueda recibir humedad, y al poco verás asomar una espiga verde. Si dejas un vaso con agua olvidado, no tardará en llenarse de larvas vivientes. Antes de que el vientre de una mujer conciba el hijo, todo está preparado en aquel para recibir el germen, para asegurarlo, para alimentarlo y protegerlo hasta poder engendrar un ser humano íntegro y completo. El huevito de un insecto, un reptil o un ave encierra ya todo lo que requiere para su formación.
una criatura minuciosamente equipada para desenvolverse en un reino apropiado. Igual cosa ocurre con semillas vegetales. Luego, si existe una tan temerosa voluntad, una tan prevista ternura, una atención tan esmerada y minuciosa para preparar y cuidar los detallitos que algún día irán a formar un hombre, no puede ese hombre faltarle nada. Todo está previsto y todo ya creado con la disposición de ese hombre. No codiciarás, dice el mandamiento. En otras palabras, no tienes que envidiarlo de otro, ni ansiarlo, ni resignarte a no poseerlo. El igual existe para ti y ya es tuyo. No tienes ni por qué lucharlo. Basta con pedirlo, reclamarlo y dar las gracias de antemano para que lo veas aparecer. ¿No lo dice bien claro la Biblia? El que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca le será abierto. ¿Y por qué no lo tomas en serio? El tamaño de tu anhelo o la medida de tu necesidad indican el grado de pujanza que está ejerciendo el regalo para entrar en tu vida, porque es un regalo. No hay que pagarlo. Cuando sientas la necesidad, significa que ya está pagado o merecido. Ya le llegó el momento que esperaba y ya te llegó el momento de aprovecharlo. Pídelo, pero antes, da las gracias. Puede que te vengan por las vías naturales terrenas, o por mano amiga, o puede venirte como milagro. Puede caerte de las nubes, como me ocurrió a mí en una ocasión. Estando en Nueva Orleans, sin conocer un alma, se me agotó el dinero mientras esperaba un giro que se retardó. No me quedaba un céntimo en la cartera y era sábado por la tarde. No había banco abierto hasta el lunes. Pero yo conocí la verdad y la declaré. Mi mundo contiene todo. No falta nada en la creación. Gracias, Padre, que ya me has oído. En ese momento vi un papel verde que se revolteaba en el viento de la calle y que venía hacia mí. Se me pegó en el tobillo y al bajar la vista me di cuenta de que era un billete de $5. Sin duda se le escapó a alguien. Esperé con el billete en la mano por si notaba que alguno lo buscaba. Aquel dinero, en una forma milagrosa, me alcanzó hasta para pagar un taxi que me llevó al banco el lunes, en donde me estaba esperando mi giro. Los milagros no ocurren porque se haya quebrantado un principio, como creen ingenuamente las iglesias, sino precisamente porque se echa mano a la acción del principio. Se le estudia, se conoce, se aplica el reglamento de la ley, o sea, que se actúa de acuerdo con él, porque ningún principio puede jamás inclinarse para condescender, ni obligarse para hacer excepciones. Mi maestro decía que si el principio de gravedad se detuviera un instante para impedir que un señor muy importante muriera al caer al suelo, después de haberse levantado de un último piso, no sería un milagro, sino el caos universal. El primer mandamiento. Los 3 primeros mandamientos son uno solo. Los 3 se refieren a una misma cosa y dicen así. 1. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 3. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que ha visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen,
y hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. 4. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Lo primero que hay que recordar es que cuando la Biblia repite 3 veces algún punto, significa que se ha de tomar en el sentido de la letra y no simbólicamente. Además de que ese sentido es el mismo en los 3 planos de conciencia: material, mental, espiritual. En este mandamiento aparece 3 veces la mención de Jehová tu Dios. La primera mención se refiere a Dios, creador de todo. La segunda se refiere a la ley o principio. La tercera se refiere al yo superior de cada uno de nosotros, que es uno con Dios, uno con el principio. O sea que aquí están presentes 3 aspectos de una misma entidad y poder. Egipto es el símbolo de la materia, el hombre primitivo que no ha alcanzado aún el grado de poder comprender o aceptar el concepto de un Dios único, invisible. Los egipcios adoraban a muchos dioses, ídolos formados y visibles. Hermes dio el primer paso para inculcarse la idea de un Dios único. Como primer esfuerzo sirvió de impulso, pero no se afirmó. Retrocedieron a sus creencias acostumbradas. Moisés vino a darles un nuevo impulso. Por esto dice: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de las tierras de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En la interpretación terrena para el plano material y para los seguidores de Moisés en el Éxodo, esto ordenaba hacer tal cual lo que dice, que un Dios único lo había libertado de la esclavitud en la casa de sus amos egipcios, que ese nuevo Dios se llamaba Jehová y que no deberían continuar sirviéndoles a sus antiguos ídolos. El párrafo 2 estipula las formas de estos ídolos, o sea, se prohíbe adorar imágenes, a los animales, a los peces. El párrafo 3 les habla muy claro, les prohíbe venerar y honrar a sus muñecos pintados. Y celoso, que él castigará no solamente al desobediente, sino a sus hijos, nietos y descendientes, pero que tendrá piedad de aquellos que no lo obedezcan. Todo esto es tan infantil que las generaciones futuras protestan ante la patente injusticia, de modo que fue aclarado y abogado por el profeta Ezequiel, lo cual muestra cómo la mente humana iba desarrollándose y encontrando pueriles algunos puntos de aquellas órdenes de Moisés. Para nosotros, el significado metafísico ya está diáfano. Yo soy Dios, que te extrajo del concepto material. No atribuyas poderes a otra cosa que a mí. No te forjes imágenes mentales. No le temas ni las respetes, ni forjes tus juicios de acuerdo con lo que ves en el exterior, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque la ley te entregará lo que ordenen tus errores, los que me aborrecen, y corregirán tus manifestaciones al tú emplear la verdad. Hago misericordia a los que me aman, y cumplen mis mandamientos. Los hebreos, andando el tiempo, tomaron las escrituras tan al pie de la letra que en sus sinagogas no hay nada que pueda recordar siquiera una imagen, y se recargaron de todas las imposiciones enumeradas en el Levítico hasta el punto en que los levitas vivían abrumados por el complejo de culpabilidad, ya que les era humanamente imposible cumplir los 600 y pico ritos y detalles diarios a los cuales se creían comprometidos. La Biblia es un tratado psicológico y metafísico. Es el libro de la verdad. Ella no ordena, solo explica. Encierra una explicación y un concepto para cada una de las circunstancias de la vida, en todos los planos de conciencia. El párrafo 4: No tomarás en vano el nombre de Jehová, tu Dios,
porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Se refiere directamente a lo que ya sabes. No te condenes tú mismo con tus palabras. No digas que eres feo, malo, negativo. No te apropies condiciones que después lamentes verlas manifestadas, tales como mi mala memoria, mi corazón enfermo, mi cojera, mi vista pésima, etc. Pues todo esto es tomar en vano el nombre de Jehová, tu Dios. Y la ley no perdona, no dará por inocente a lo que se decrete en nombre del yo. Habrás dado una orden, y el subconsciente hará todo lo posible por cumplir en todas tus circunstancias, hasta la tercera y cuarta generación. No fornicarás. En principio, esa palabra no fue la que empleó ni escribió Moisés. Lo que dijo fue: no cometerás adulterio. Y ese fue el primer adulterio que se cometió al transcribir los 10 mandamientos. El de adulterar arbitrariamente la verdad. Siendo Moisés un adelantado, un sabio, un experto en los conocimientos de los principios herméticos, era totalmente imposible que él instruyera y dejara escrita la instrucción de tratar de burlar el principio de generación. La palabra constituye una ofensa, un insulto a la inteligencia humana, en ese sitio en donde la colocaron los escribas, por orden de autoridades eclesiásticas ignorantes. La misma sustitución fue hecha burdamente en las escrituras del apóstol y evangelista Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 12. Pero esto lo trataremos más adelante. A todo conocedor de los principios, las sustituciones bíblicas le saltan a la vista. Como todos los principios, el de la generación funciona de manera automática en todos los planos, y en cada plano actúa en la forma apropiada a él. En el reino atómico, un átomo se junta con otro para dar nacimiento a un elemento, por ley de atracción, cohesión y adhesión. Y estas tres son condiciones naturales del principio de generación, o sea, que formará parte integral del principio. No hubiera sido creado nada, no produciría nada, no nacería nada, no evolucionaría nada, si se pudiera destruir el principio electrónico del magnetismo. O sea, la atracción entre el positivo y el negativo. La adhesión y cohesión ocurren después de la atracción. La adhesión es la autodeterminación del átomo. En otras palabras, el libre albedrío que contiene todo átomo de aceptar o rechazar al unirse a otro átomo que sea o no su tipo. La cohesión es la facultad de pegarse el uno con el otro en un grado tal de fuerza que no necesito recordarles lo que ocurre cuando se logra separar las partículas de un átomo, la bomba atómica. Supongo que habrás notado que acabas de escuchar la similitud a lo que ocurre entre nosotros, los humanos. Esa similitud te ilustra a la perfección el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Es decir, que estudiando la monada se llega al ángel, como lo expresa el Kybalión. Bien, los principios actúan automáticamente por encima de todo y a pesar de todo lo que podamos hacer. Si los átomos fueran ya seres humanos o si ellos hablaran en palabras nuestras, llamarían a ese proceso de atracción, adhesión y cohesión fornicar. ¿No es así? Igual cosa sería en los reinos botánicos y zoológicos, donde una abeja transfiere el polen de una flor a otra, y de esta unión nace una nueva especie, ¿no? Ahora dígase si está en los designios de Dios, el Creador, impedir o prohibir esos procesos. Es sabio
que al oponer una resistencia en un principio se multiplica la fuerza que lo impele y busca la salida en otros conductos. O sea, que lo único que se logra es obligar a desviarse, no se logra atajarlo. En el reino animal, los principios de generación es llamado sexo. Todo el tiempo que los humanos continúen reproduciéndose por el proceso llamado sexual, están comprobando que una parte de su sistema no ha salido aún del reino animal. Y una vez que sus células evolucionan al reino inmediatamente superior, donde el principio de generación se manifiesta en una forma diferente, el hombre y la mujer no pueden actuar como los animales. Ya no están en ese reino y no los domina la influencia inferior. No sienten deseos sexuales ni de comer carne. Es otro orden de cosas. En este punto los discípulos siempre preguntan: ¿y si todos evolucionamos, entonces se acaba la raza humana? No. ¿Por qué? Siempre nos vienen por detrás millares de seres que tienen que pasar por el reino animal. Te gradúas tú, se gradúa tu generación. Se van graduando paulatinamente todos los seres humanos, pero siguen llegando otros, eternamente. Jesús dijo: los pobres los tendréis siempre con vosotros. Se refería no solamente a los económicamente pobres, sino también a los pobres en conocimiento, en experiencias, los pobres en evolución. También dice el Apocalipsis que el Señor anunció para esta era que no nacerían más niños. Esto lo anunció para el sector humano de su época, que es el mismo que evoluciona hoy. Ya se acerca este momento. Lo sabemos por lo siguiente y por muchas otras señales. La hora más oscura es antes del amanecer. El moribundo se mejora antes de morir. El enfermo se empeora justo antes de curar. La población de la tierra aumenta en todas partes de una manera extraordinaria. Pronto comenzará a declinar. Una de las respuestas de Jesús a sus discípulos, tocante al momento de terminarse el mundo antiguo y la entrada del mundo nuevo, fue: cuando caiga el manto de la vergüenza. Esto significa cuando se conciba universalmente la verdad de los principios que estamos aprendiendo, y muy especialmente la verdad que trataron de adulterar con ese título falso de no fornicarás, pues atrayendo la atención humana y enfocándola, o poniéndola al mismo tiempo una prohibición o una resistencia, principalmente defraudaron su propósito, como expusimos más arriba. El impulso del principio de generación se multiplicó y buscando su salida se desvió. Así podemos ver los efectos terribles. Es el mandamiento que ha sido más quebrantado, que ha ocasionado mayor número de abusos, de distorsiones mentales y de aberraciones sexuales, de males físicos, de deshonras, vergüenzas y castigos. Toda la sustitución arbitraria de una palabra. Todos ustedes han visto esos arbolitos japoneses, enanos, retorcidos y distorsionados a un grado increíble. Los vemos como una curiosidad y como tal los admiramos. Pero esto no quita que sea un atentado contra la naturaleza, como lo es un ave enjaulada y un animal amarrado. También sabemos todos que lo prohibido adquiere un atractivo fuera de toda proporción. Eso es lo que ocurrió con todos los intentos de frenar el principio de generación, tales como la de darle la manzana de Adán a una interpretación sexual, la de adulterar los textos inspirados, todo por ignorancia, por el empeño de ejercer dominio o poder sobre los demás. El significado metafísico del mandamiento "no cometerás adulterio" es precisamente "no malinterpretarás las leyes, porque no lo lograrás". O sea, que el efecto será el contrario de lo que deseas, y la ley misma se encargará de dar el mal, y la ley misma se encargará de dar el mentiz a lo que has dicho.
Para el Maestro Jesús, el dogmatismo fanático era aún más repugnante y más digno de castigo que el libertinaje sexual, y lo expresó cuando dijo: «Ay de tu corazón, ay de ti, Betsaí. Os digo que a Tiro y a Sidón les será más tolerable el castigo que a vosotras». Corazón y Betsaí eran pueblos bíblicos. Cada nombre de pueblo o ciudad en la Biblia es un símbolo. Estos dos nombres simbolizan el dogmatismo y el fanatismo. Tirón y Sidón simbolizan desviaciones sexuales, de manera que él dijo textualmente que a los pecados sexuales les sería más tolerable el castigo que al dogmatismo y al fanatismo los suyos. En otras palabras, que serían más duramente castigados los fanáticos religiosos que las rameras. Volviendo a la referencia que hice al comienzo de este capítulo, San Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 12, voy a referirlo completo. Entonces vinieron a él fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiéndole les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la pureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas el principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudiara a su mujer y se case con otra, adultera, y el que se case con otra repudiada, adultera. Los escribas eclesiásticos insertaron la cláusula, salvo por causa de fornicación, por su propia cuenta y riesgo. Tenían que meterla de cualquier modo la palabrita y le resultó sin sentido, andando el tiempo y a la luz de las enseñanzas superiores. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si ustedes son capaces de recibirlo, habrán visto expuesto el principio de generación hasta el momento de mencionar a Moisés. La explicación original fue, sin duda alguna, más larga y detallada, ya que los discípulos comprendieron y dieron el comentario: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O lo que es lo mismo, no hay para qué casarse si desde el principio fueron hechos uno. O sea que, cuando el polo positivo y el negativo se juntan, no hay quienes los separen. Cada célula que sale del seno de Dios es mitad positiva y mitad negativa. En el lenguaje de los humanos y en el plano humano, la célula primitiva o el átomo original es femenino y masculino. Al poco tiempo de estar evolucionando, se separan los dos sexos y continúan evolucionando cada uno por su lado hasta el encuentro definitivo, al final de los 14,000 años que se necesitan para adquirir la conciencia espiritual. Estos dos sexos son entidades separadas, independientes, destinadas a formar pareja algún día. Sin embargo, los hay que no desean separarse. Estos son los que Jesús llamó eunucos por causa del reino de los cielos. Es altamente confortable para todo aquel
y aquella que se encuentra solitario en el camino de la vida, o que se considera infeliz y mal casado. Saber que en algún plano, encarnado o desencarnado, no importa, existe él o ella, la otra mitad perfecta de cada uno, esperando unirse a su alma gemela, y que tenemos todo el derecho que nos asiste de reclamar esa unión. Si nuestra alma gemela está desencarnada, nos uniremos en el otro plano. Si está encarnada, nada ni nadie puede mantenerlos separados. La ley arregla todo armoniosamente para todo el mundo si así lo pedimos, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Y esa otra mitad nuestra es exactamente lo que buscamos y deseamos, lo que nos conviene por perfecta afinidad. Muchas veces en vidas pasadas nos hemos encontrado, nos hemos unido, y es ese recuerdo el que nos hace vivir buscándola. Las doctrinas fabricadas erróneamente por los humanos han intercalado una ley que dice: lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe. Es exacto, pero la interpretación está errada. Se cree que esto se refiere al matrimonio efectuado en una iglesia con palabras pronunciadas por un religioso automatizado. No es así, y hemos visto que se refiere a la unión original de la pareja primitiva, simbolizada por Adán y Eva, y no es una amenaza contra el divorcio, que es simplemente una solución humana, sino que es un consuelo ofrecido por la infinita ternura de Dios, nuestro Padre, como para confortarnos diciéndonos: no temas, hijito mío, tienes tu amor de siempre y para siempre. Jesús vivía consciente en un plano superior. A él le costaba bajar y hablar en el plano humano. Por eso enseñó a través de tantas parábolas, ya que el sentido de estas no varía, es el mismo en todos los planos. El sentido de una parábola no está jamás sujeta a las palabras que están de moda o en uso. La referencia a los eunucos es casi una parábola. Se puede tomar en el sentido humano si así se desea. En el sentido científico se refiere a los neutrones, que no tienen carga positiva ni negativa. Metafísicamente, los que se hacen eunucos por el reino de los cielos son los humanos, que como ustedes todos anhelan elevarse, aprender y estudiar lo relativo a los planos superiores. Pero como dijo el maestro, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Observen ustedes que los grandes maestros evitan pormenorizar cuando se habla de ese mandamiento. Hacen tal como hizo Jesús. Dicen algo críptico, y que lo comprenda el que sea capaz de comprenderlo. ¿Por qué? Porque la mente de esta quinta raza raíz que somos nosotros está evolucionando entre dos planos. Tiene gran parte animal aún, y el animal ni razona ni sabe controlarse. Si le dan la luz verde se desborda, si le ponen la roja se fulmina el mismo. Es un punto de equilibrio muy difícil de mantener. Demos gracias al Padre, porque ya nosotros estamos con un pie levantando para subir al próximo escalón. Y recordemos el episodio de Jesús, cuando vinieron a presentarle a una mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio, y que de acuerdo con las leyes de Israel debía ser apedrada hasta matarla. El maestro no respondió una sílaba. Se puso a jugar con un dedo en la tierra a sus pies. Los hombres que le habían traído se fueron yendo uno tras otro, y cuando se encontraron solos, le dijo Jesús: Mujer, ¿a dónde se han ido tus acusadores? Ella contestó: No lo sé, Señor. Tampoco yo te acuso. Vete en paz, fue la contestación del maestro.